contra todo el mal que puedan cuaquear, contra toda la debilidad que muestre la comunidad. Solo te mandaremos a ti. Debate y argumenta hasta que acabes con todos. El modelo de Braille 2020 es bípedo, lo pone en el paper. Ah, es que Palaleus ya desmintió el espino cuádruple. ¡No, patito, no! ¡Ah! Debemos esperar, hermanos. Esperar a que los expertos hablen. Estoy intentando localizar el objetivo. Casi un año ha pasado desde tu última historia. Tiene la señal del objetivo marcada en el mapa, aunque no durará mucho. Ellos no temen la postura cuadrúpeda, ni sus defensores. Ellos temen la marca de la bestia. Esto fue Paleos, la historia de Spinosaurus en la Tierra. Si has entrado aquí ya sabes qué vas a ver, o al menos te lo esperarás. Así que supongo que no tengo que decirte que esto no es un ataque personal ni a Paleos ni a Roberto Díaz Sibaja. Esto va a tratar las ideas que este defiende o propone en YouTube. El tema de Spinosaurus es uno muy popular y controversial. Además, hay mucha desinformación al respecto que aparece por muchos lados. Así como que se dan por sentadas muchas cosas como posturas del cuerpo, maneras de moverse o hábitos. Aquí intentaré lanzar algo de luz al asunto, presentando todo lo que he podido recopilar en relación a una única pregunta. ¿Podemos decir que Spinosaurus es un animal bípedo? Para hacerlo, daremos un vistazo al material y la anatomía de este animal para poder hacernos una buena idea, así como para reconstruirlo y ver si podía o no mantenerse a dos patas. La cabeza de Spinosaurus es una de las partes más características de este, junto a sus espiras neurales tan altas. Que el cráneo de Spinosaurus presenta adaptaciones al medio acuático no lo discute nadie. La cosa es que hay debate sobre cómo las usaría. Como esta parte del cuerpo es la que menos implicaciones tiene en el equilibrio del animal, mencionaré por encima, sin entrar en detalle por ahora, las características más destacables de esta. Lo más característico de ella podría resumirse en sensores de presión que usaría para detectar a sus presas en el agua, narinas retraídas y elevadas para respirar con la cabeza parcialmente sumergida, algo que es convergente con otros muchos animales acuáticos, unos bulbos olfativos reducidos que no le servirían de mucho dado que era semiacuático, órbitas oculares elevadas que le permitirían tener los ojos fuera del agua con gran parte de su cuerpo sumergido, mandíbulas alargadas y relativamente débiles, que en comparación de otros espinosáuridos no toleraban muy bien las fuerzas laterales, dientes cónicos y sin serraciones que le ayudarían a cazar los escurridizos peces que habitaban las Kemkem, mandíbulas que eran capaces de expandirse en la base y básicamente eso. Algo que sí voy a pararme a comentar es el tamaño máximo que podía alcanzar Spinosaurus aegyptiacus,
ya que las medidas de los animales son importantes para entender cómo estos funcionan o se desenvuelven en su ecosistema. Para eso tendremos que recurrir al mayor ejemplar de la especie. Este ejemplar es el MSNM V4047, un fragmento de cráneo que conserva el premaxilar, el maxilar y parte del nasal. Dado a que no poseemos muchos fósiles que nos puedan mostrar un crecimiento alométrico de las diferentes partes del cuerpo, esto nos obliga a escalar de manera isométrica el neotipo, para intentar tener una aproximación del tamaño máximo que podía alcanzar Spinosaurus. Resulta que el ejemplar MSNM V4047 es descrito como un 32% más grande que el neotipo. Teniendo en cuenta cómo el neotipo ha sido medido en 10,93 metros, haciendo el cálculo nos sale una longitud de 14,43 metros. Bien, para conocer el peso aplicaremos la ley cuadrático-cúbica, que consiste en coger la longitud del individuo del que desconocemos el peso, en este caso 14,43, y lo dividiremos entre la longitud del individuo que conocemos, en este caso 10,93. La diferencia de longitudes que nos salga la elevaremos al cubo. En este caso nos resulta 1,3202, que elevado al cubo nos queda 2,3011. Y ahora solo deberíamos multiplicarlo por el peso del individuo que conocemos. Antes de darle un valor al peso, he de decir que hay discrepancias en qué tan pesado es Spinosaurus, sobre todo teniendo en cuenta el modelo 3D de 2020. Para el cálculo usaré otra masa menor al de este último, debido a un detalle que comentaré más adelante, pero que influye directamente en el tamaño y apariencia del animal. Asumiendo una masa de 3,25 toneladas para el neotipo, obtenemos que el mayor individuo de Spinosaurus pesaría 7,5 toneladas a 14,43 metros. También hay que decir que este cálculo usa una densidad de 1,05, ya que es la única densidad propia propuesta recientemente para Spinosaurus, aunque también podríamos usar otras densidades más o menos ligeras. Esto hace que la masa del modelo fluctúe un poco, pero aquí voy a mantener la densidad de 1,05. Esto hace que Spinosaurus sea el terópodo más largo jamás descubierto hasta la fecha, mientras que en masa es superado solo por 3 terópodos. El primero es Mapusaurus rose, con una longitud conservadora de 12,23 metros que nos sale a 7,1 toneladas, y con una longitud ligeramente más grande de 12,54 metros sale a 7,65 toneladas o a 8,2 toneladas según el modelo que usemos. Por delante está Giganotosaurus carolini, el cual tiene dos reconstrucciones actualmente que son de referencia, la de Scott Hartman y la de Dan Folkes, donde el holotipo llega a 12,4 metros y entre 7,2 y 7,7 toneladas de peso con una densidad de 0,97. El MUCP-V-95 es más controversial, ya que con un aumento conservador de un 2,4% en tamaño, nos surge una longitud de 12,7 metros y pesos de 7,73 toneladas hasta 8,3 toneladas. Y si tomamos el 6,5% como el máximo conservador, nos sale un tamaño de 13,2 metros y pesos de 8,7 toneladas y 9,3 toneladas. El único que supera a estas estimaciones es el conocidísimo Tyrannosaurus Rex, que bueno, rebasa las 9 toneladas con facilidad, con modelos mínimos de 9,3 y otros más bestias de hasta 9,7 toneladas de peso. Para el que quiera saber por qué no he usado figuras de Papers, esto se debe a que la grandísima mayoría de estas son obtenidas por regresiones alométricas basadas en la circunferencia del fémur, para obtener una estimación de masa. Estos métodos, aunque han ido mejorando a lo largo del tiempo, aún producen estimaciones demasiado variables que resultan en errores interesantes, como que Scotty es más grande que Sue o que el holotipo de Giganotosaurus pesa 6,5 toneladas. El cuello de Spinosaurus es una de las partes más mencionadas cuando se habla de su postura y desplazamiento. El cuello de este animal es largo, bastante largo, especialmente si tomamos de referencia a otros terópodos. Con 10 vértebras cervicales, o sea, del cuello, y 3 vértebras dorsales, del cuerpo, Spinosaurus tiene una gran flexibilidad en su cuello, mucho mayor que la de otros terópodos como Allosaurus o Tyrannosaurus, pero menor que la de un ave. Pero, ¿por qué sería menos flexible que el cuello de un ave? Bueno, es una cuestión de números.
Spinosaurus posee solo 10 vértebras cervicales con una morfología más ancha y robusta que las de un ave, siendo las de estas más alargadas y delgadas, lo cual da una longitud proporcional mucho mayor que las de Spinosaurus. Esto quiere decir que el cuello acabaría teniendo un ángulo de entre 30 a 50 grados de inclinación con respecto al eje vertical, y no los exagerados 90 grados que algunas reconstrucciones presentan. Con esto podemos descartar poses exageradas del cuello que se parezcan a un interrogante, ya que éstas se basan en aves modernas y no en el material que tenemos del cuello, incluso a veces sobrearticulando el material susodicho. Dada la reconstrucción del cuello de este animal hecha en 2020, podemos apreciar cómo este presenta una postura en forma de S, algo que se dice es una posición natural para todos los dinosaurios y algo consistente con todos ellos. Pero, ¿cómo un animal tan grande podría sostener su cuello en forma de S? El cuello poseía un ligamento nucal, o ligamento supraespinal, que estaría presente en la parte superior del mismo. Este surgiría en la base del cuello y se iría extendiendo por todo el mismo. Este ligamento ayudaría al animal a mantener el cuello en esa posición sin tener un gasto de energía importante. Además, ese ligamento le da más movilidad al cuello, ayudándolo a ejercer movimientos hacia adelante y hacia atrás, lo cual tiene implicaciones en su ecología y postura. Otra cosa que podemos notar en el cuello de Spinosaurus es que no es ni de lejos tan delgado como el de un ave del mismo tamaño, pero ni se acerca al tamaño del cuello de otros grandes terópodos. Esto se debe a que como la cabeza es más delgada que la de estos últimos, pero aún así es más ancha que la de cualquier ave. Idealmente, el cuello de los dinosaurios debería basarse en la anchura del cráneo y la anchura de los hombros para reconstruirlo, pero no he encontrado que haya ninguna guía clara para hacerlo correctamente. La única información que he podido encontrar con respecto a los brazos de Spinosaurus figura en el paper de 2014 de Ibrahim. Es algo que se suele pasar por alto y la verdad no acabo de entender por qué. En el paper de 2014 se describe un material referente a los supuestos brazos, que se presenta con procesos deltopectorales y del olecranon hipertrofiados. No confundir con el concepto contrario, que es atrofiado, implicando un alto grado de musculatura y fuerza en la parte del deltopectoral, o sea el hombro, y en la juntura de los procesos del olecranon y la ulna, el codo. Con toda esa masa de músculos se esperaría que los dígitos y la mano fueran lo suficientemente grandes y robustos para que la acción del brazo se viese acompañada por esta, y que le permitiese interactuar de manera eficaz con las mismas. ¿Es posible que esto sugiera unas manos grandes con dedos robustos y fuertes? Está en el aire. Este material que nos está sugiriendo robustez, de 2014, nos podría llevar a hablar de brazos grandes, fuertes y musculosos en Spinosaurus. ¿O no? Resulta que este material está metido en algo de debate, ya que se duda sobre si es de un espinosáurido indeterminado, como originalmente se creyó y como varios científicos creen aún, como el propio Ibrahim, o si es parte de un rebaquisáurido. Esto es muy interesante, puesto que si esto fuese de un espinosáurido, indicaría una adaptación similar a la de otros grandes animales cuadrúpedos para andar sobre sus extremidades delanteras, algo así como los hadrosaurios, que aunque no tienen números tan gigantescos, pueden moverse en cuatro patas si lo desean y seguramente fuesen en una posición natural. Pero esto no está para nada claro, ya que la única persona que conozco que haya hablado del tema es Andrea Kau, que lo considera como un posible ejemplar del Himayasaurus, aún no lo suficientemente desarrollado, lo cual podría ser, pero me gustaría remarcar como en el paper de Russell de 1996 hay evidencia de un número más parecido al de Baryonyx, teniendo un buen candidato para futuros estudios. Pero hoy por hoy no hay nada resuelto y la cosa está un poco en el aire. No por nada Ibrahim no menciona en ningún lado este húmero en el paper de 2020. Aunque cabe destacar que solo la proposición de que el húmero pertenece a Spinosaurus es encontrada en estudios científicos y nadie ha disputado la veracidad de la asignación en un estudio científico. Además de que el material no se superpone correctamente con el húmero del Himayasaurus o Rebaquisaurus, poniendo en duda qué tan probable sea que ese húmero sea de un saurópodo. Luego tenemos un caso especial que ha surgido hace relativamente poco, que es el brazo de Dinolab. Esta empresa hace un tiempo publicó diversas fotos de un brazo que supuestamente pertenece a un Spinosaurus. Dinolab nunca ha comentado que todo el brazo sea auténtico, y os han comentado cómo las falanges y metacarpianos son reales, cómo el cúbito y el radio tienen un 50% de los mismos reconstruidos y cómo el húmero es especulativo en su totalidad.
Con respecto a la fiabilidad del espécimen, Dinolab aparentemente no duda de su procedencia ni de su autenticidad, ya que el proveedor les aseguró que era real. Pero como dice el propio Roberto, los restos de Spinosaurus y muchos otros organismos son extraídos por los no profesionales en Marruecos, la cuna de las falsificaciones y los fósiles armados con partes de otras criaturas. El mercado marroquí es uno de los menos fiables del mundo, y aunque el comprador original le haya jurado que el ejemplar fue excavado completo, no podemos sino dudar de quienes se le vendieron en primer lugar. Y eso no es mala fe, simplemente es pensamiento racional y crítico a sabiendas de cómo es esto. Y sinceramente comparto completamente su opinión. Además, le sumamos que aún no ha sido descrito en ningún paper, y que además de incompleto y con huesos supuestamente inventados, tenemos que los dedos están mal articulados en los brazos, ya que falta un elemento clave en ellos. Estos elementos son los carpianos, pequeños huesos que conforman la muñeca, básicamente de donde salen los dedos. Así que yo, desde aquí os digo que no uséis estos brazos para nada. Ni reconstrucciones, ni como base para sacar argumento o prueba de nada, ya que aún tiene que verificarse su autenticidad por paleontólogos independientes a Dinolab y aún seguimos sin tener una descripción propia del ejemplar. Pero primero que nada, ¿podría ser cuadrúpedo? En 2018 se publicó un paper que hablaba de un gran sauropodomorfo del Jurásico inferior. Resulta que el animal del que hablamos, Ledumehadi mafube, espero haberlo dicho bien, sobrepasaba las 10 toneladas de peso y era cuadrúpedo. Lo curioso es que este dinosaurio presenta una característica muy interesante, y es que su húmero no presenta la típica morfología de columna como en la mayoría de saurópodos. Esto no es raro, ya que algo similar pasa con los grandes hadrosáuridos, que, aunque no tienen las patas delanteras dispuestas en forma de columna, pueden desplazarse a 4 patas sin ningún problema. Esto está muy bien, pero ¿cómo afecta esto a Spinosaurus? Bueno, resulta que para determinar qué tan probable un animal puede ser bípedo o no, los autores del paper propusieron el uso de la circunferencia del húmero y compararla con la circunferencia del fémur para así proponer una relación entre ellas. Estos autores muestran unos buenos resultados cuando el método es aplicado, y, volviendo con Spinosaurus, esto nos puede ayudar a determinar qué tan grandes deben ser sus brazos y más concretamente el húmero, para poder decir si podía ser cuadrúpedo o no. El cálculo para obtener el tamaño del brazo fue hecho por Andrea Cao. Él dedujo que la circunferencia del húmero tenía que ser el doble que la de otros terópodos con la misma longitud del fémur. Este cálculo fue hecho enteramente por él y tampoco fue detallado en profundidad. Además de que no nos acabamos de fiar del todo, ya que para el cálculo del brazo utilizó la falange mencionada en Ibrahim et al. 2014, para obtener su proporción respecto al fémur. La cosa es que usa esta falange como la del dedo 1 y no como la del dedo 2, que es como se identificó en Ibrahim et al. 2014, y desconocemos si esto podría tener implicaciones en el resultado, pudiendo dar valores ligeramente mayores o menores. Pero ahora bien, de ser cuadrúpedo, ¿cómo podría andar? Recordemos que los brazos de Ibrahim de 2014 son especulativos, y hasta el momento no tenemos material lo suficientemente concluyente como para determinar ningún tipo de locomoción hasta el momento. Pero si el animal se desplazaba usando sus brazos en una locomoción cuadrúpeda, podría implicar que estos eran lo suficientemente fuertes como para apoyarlos sobre los nudillos, aunque para que esto fuese posible, sus metacarpianos deberían ser particularmente robustos. Quizás incluso sobre las palmas del animal para distribuir mejor el peso y facilitar la locomoción del mismo. Esto podría solucionar el aspecto de si tenía o no los metacarpianos lo suficientemente desarrollados como para ocupar todo su peso en ellos. Y ojo, esto último no está hecho a la ligera. Probando la flexibilidad de otros terópodos no celurosáuridos, se puede ver por qué. Resulta que en estos terópodos el húmero puede quedar en paralelo hacia el suelo. La ulna y el radio pueden articular en una gran variedad de ángulos que permiten articular movimiento del brazo, y la guinda del pastel es que como en estos terópodos no celurosáuridos podemos observar la capacidad de hiperextensión de la mano. Esto resulta en unos brazos móviles que, de ser lo suficientemente grandes, podrían ser claves en la locomoción de un animal tan grande como Spinosaurus. Pero alguien tiene que haber puesto el grito en el cielo, seguro, especialmente con el gráfico de Acrocanthosaurus. ¿Por qué rayos escogería Acrocanthosaurus como referencia? Pues es bastante sencillo. Primero porque tiene unos brazos grandes y musculosos, pero que siguen siendo muy móviles y pueden alcanzar ángulos de articulación sorprendentes para un dinosaurio terópodo tan supuestamente derivado. Lo sorprendente de esto es que su rango de articulación es comparable a animales como Allosaurus y Dilophosaurus, los cuales también presentan un alto grado de flexión en sus brazos.
Estos también eran capaces de hiperextender sus manos hacia afuera, siendo muy buenos candidatos para una aproximación. Pero un momento. ¿Por qué importará que estos animales tengan ese grado de articulación?, se debe preguntar alguien. Bueno, pues si miramos el húmero de Baryonyx, este es descrito como que es muy grande y desarrollado, pero que presenta características que recuerdan mucho a la de animales más basales, como Herrerasaurus, que curiosamente también presenta un grado de articulación comparable al de Dilophosaurus, Allosaurus y, sorpresa sorpresa, Acrocanthosaurus. Esto nos podría indicar como miembros más cercanos a Spinosaurus también poseen un gran rango de movilidad en sus brazos y lo complementan con una gran robustez en los mismos. El otro gran argumento es por cercanía filogenética, ya que Acrocanthosaurus es un carcharodontosáurido basal, quedando mucho más próximo a Spinosaurus que cualquier celurosáurido. Pero también, teniendo en cuenta cómo con Allosaurus obtenemos un grado de movimiento similar, no debería ser un problema usarlo. Además de que es uno de los pocos dinosaurios con una buena descripción en cuanto a movimientos de su brazo, así que nos va perfecto para aproximar cómo podría articular Spinosaurus sus miembros delanteros. Pero, si por alguna razón los brazos no resultaran ser grandes y robustos, esto quizás podría significar que los usaría para complementar su estancia en tierra, sobre todo arrastrándose en conjunción a las piernas. Esto resolvería todo tipo de diferencia a la hora de soportar peso o a la hora de articular ningún movimiento. Sería algo torpe, desde luego, pero funcional al fin y al cabo. Pareciendo un pingüino, un cocodrilo con espinas neurales muy altas. Aunque oye, quién sabe, quizás tendría aletas o incluso membranas entre los dedos. Llegados a este punto, yo ya pues me espero cualquier cosa, ¿sabes? Actualmente no tenemos nada sobre el torso de Spinosaurus más que algunos fragmentos de costilla. Esto ha llevado a que sus reconstrucciones sean bastante dispares. En 2003 tenía el mismo torso que el de Suchomimus y en 2014 adquirió una forma más cilíndrica, como se percibe en la descripción del holotipo perdido de Stromer. Aquí vemos unas cuantas cosillas representadas. Esto parece indicar que la forma del cuerpo de Spinosaurus era más como la de un barril, alargada y uniforme, haciéndole algo más estrecho en la parte de la pelvis. Y aquí se viene la controversia, y es que en modelos posteriores al de 2014 esta parte del cuerpo será cambiada y generará varias polémicas. Primero tenemos el modelo de Henderson de 2018. Este usa un torso mucho más delgado del que se espera en Spinosaurus. Eso le quita volumen y masa al modelo, haciéndolo más liviano y por ende haciendo un modelo erróneo que es ignorado por la gran mayoría de autores. Además, sus valores de densidades parecen ser erróneos, como se explica en Larramendi et al. De 2021. Eso y que le añade sacos de aire propios de aves voladoras, lo cual reduce artificialmente su densidad. Pero ojo, que el modelo 2020 de Ibrahim no se salva de caer en controversias, ya que su modelo de Spinosaurus justo posee un torso enorme y alto. Esto ha hecho que muchos duden de su veracidad, ya que la escápula y el coracoides no suelen extenderse más que el pubis y el isquium en los terópodos. Así que por lógica, en Spinosaurus, esto, de no haber evidencia en contra o que sugiera otra morfología del pecho, también debería ser el caso. Esto hace que el modelo de Ibrahim posea un mayor volumen y una mayor masa en la zona pectoral que no tiene justificación alguna, haciendo que el cálculo de centro de masas esté errado de ser que esto no está sustentado por más restos. Esto, obviamente, como podéis esperar, tendrá consecuencias en determinar si se podía desplazar a cuatro patas o no. Independientemente del propio volumen del torso, tenemos algo que también afecta al centro de masa de Spinosaurus, que es su densidad. Actualmente se considera que Spinosaurus es paquiosteosclerótico, es decir, que no solo sus huesos son más densos, sino que son más anchos, y eso lo hace más denso que la gran mayoría de animales. La densidad esperada para Spinosaurus es muy cercana a la de 1, o sea, como la del agua dulce. Esto le ayudaría a hacer que su flotabilidad fuese neutra, pudiéndose hundirse o flotar a voluntad, una característica típica de animales acuáticos que pasan mucho tiempo en el agua y que necesitan ser más pesados. Esto puede y seguramente es evidencia para pensar que Spinosaurus pasaría grandes lapsos de tiempo sumergido parcial o totalmente en el agua. ¿Y esto qué implicaciones tiene para su locomoción en tierra? Pues que básicamente es más denso que la gran mayoría de dinosaurios, haciéndolo relativamente más pesado.
Para poner un ejemplo claro, Spinosaurus ronda densidades de entre 1 y 1,05, como he dicho anteriormente. Esto lo hace ligeramente menos denso que un cocodrilo y más denso que, por ejemplo, un pingüino o otro tipo de aves semiacuáticas, y contrasta con otros espinosáuridos como Suchomimus tenerensis, que es menos denso. Y esto diferencia claramente cómo Spinosaurus era más acuático que Suchomimus y de cómo pasaba más tiempo en el agua sumergido. Otra cosa que hay que tener en cuenta en Spinosaurus es su sistema de sacos de aire, que a diferencia de la mayoría de terópodos grandes, pues no sería tan voluminoso en proporción. Pero ¿y esto por qué? Bueno, veréis, los sacos de aire son extensiones del sistema respiratorio de los arcosaurios. Estos sacos suelen estar presentes entre los huesos y ayudan a aligerar el peso para ayudar al equilibrio, neumatizando más los huesos para acabar redistribuyendo la masa del animal. Vaya, que son bolsas de aire entre los huesos que hacen al animal más liviano y le ayudan a moverse más en tierra. Sin embargo, Spinosaurus no presenta esas adaptaciones. Por ejemplo, las vértebras torácicas se presentan muy poco neumáticas o incluso aneumáticas según algunos, haciendo que su movimiento y desplazamiento esté muy, pero que muy reducido, por no decir que su tronco seguramente era muy rígido. Además, el hecho de que apenas se muevan implica que los sacos de aire no tienen espacio como para ajustarse al esqueleto y permitir movimientos en esas zonas. Esto implicaría que la diferencia de densidades entre el torso y otras partes del cuerpo es menor a lo que algunos quieren hacernos creer. Además, tenemos huesos paquiosteoscleróticos, que nos corroboran que sus huesos no eran tan porosos como los de las aves, y eran mucho más densos. Pero si además juntamos eso con su modo de vida acuático, nos encontraríamos un gran obstáculo. Si resulta que Spinosaurus se sumergía regularmente en el agua, como sabemos que era el caso, el poseer un torso con sacos de aire enormes repercutiría en su flotabilidad, haciéndolo más ligero que el agua y sacándolo a flote. Una contradicción, vaya. O sea, por un lado Spinosaurus evoluciona a ser más denso que el agua y luego se permite el lujo de ponerse manguitos para flotar. No tiene sentido y parece más una razón para hacerlo bípedo, y esto, ojo, no lo digo a la ligera, ya que las aves modernas que se sumergen regularmente en las aguas son justo eso, torpes en tierra y poseen un sistema de sacos de aire reducido para permitirles bucear o sumergirse. Creo que tenemos aquí una mejor referencia para cómo interpretar el tamaño de los sacos de aire en Spinosaurus, y pienso que deberíamos usarla más y dejar de lado aves menos acuáticas con sacos de aire enormes especialmente desarrollados para permitir el vuelo, cosa que de momento no se ha confirmado en Spinosaurus, pero vaya, todo es posible. Algunos han argumentado que la presencia de la fúrcula en terópodos podría limitar o invalidar completamente el método de locomoción cuadrúpedo, pero esto no acaba de tener mucho sentido. Resulta que la fúrcula es un hueso que por sí mismo ayuda al fortalecimiento de la caja torácica de los animales que la poseen. Mientras que en terópodos antiguos esta estructura aún no estaba unida, en terópodos más derivados esto se unió por completo y se mantuvo presente. Asumiendo que Spinosaurus tuviese una, porque aún no se ha descubierto, esta ayudaría básicamente al anclaje de los músculos del tórax, y esto ayuda a reforzarlo, lo cual le daría cierto grado de fortaleza. Otro punto importante es como la fúrcula no está fusionada con ningún otro hueso y está flotando alrededor de tendones y músculos del pecho. Pero aún así, este pequeño hueso es un limitante sobre cuántos movimientos pueden generar los huesos pectorales, dado que las escápulas coracoides podrían moverse relativamente poco de lado a lado, debido a que, aunque no estén fusionadas a las vértebras o las costillas, los músculos que la rodean sirven como un gran limitante para que estas piezas puedan moverse de atrás hacia adelante. La cosa es que, a grandes velocidades, la fúrcula sufre y corre un alto riesgo de romperse. Pero, si el animal mantuviese un paso lento y cuidadoso, este podría llegar a articular el movimiento del brazo sin miedo a romperse nada. Teniendo en cuenta que Spinosaurus no podría articular tan bien sus piernas, la locomoción a primera instancia parece ser posible. Antes de acabar esta sección, querría hablar un poco sobre las espinas neurales tan altas de Spinosaurus, que hay cada cosa que tiene tela. Las espinas neurales de Spinosaurus son curiosas porque, según se describieron en 2014, estas estarían pobremente vascularizadas, y esto presenta un gran pero tanto para la hipótesis termorreguladora como para una hipotética joroba. El hecho que estuviesen pobremente vascularizadas implica que el riego sanguíneo de esta zona era bajo, insuficiente para poder ser un órgano termorregulador, ya que la sangre no fluiría en grandes cantidades como para calentar la sangre rápidamente, e hipotéticamente insuficiente para permitir una joroba que almacenase grasa u otros nutrientes en ella,
ya que éstas no recibirían una gran cantidad de nutrientes dado el pobre riego sanguíneo. Además, la morfología de las espinas neurales es apoteósica. Son relativamente anchas si se compara con otras, como por ejemplo las de Dimetrodon, y esto puede hacer creer que podría portar una joroba. Pero casos como el de Hydrosaurus, que presenta tanto un ensanchamiento de las espinas neurales como un alargamiento de las mismas, contradice la relación que estableció Bailey en 1997. Esto quiere decir que unas espinas neurales anchas no son evidencia directa de una joroba, al menos no necesariamente implican una. Esto, siendo un resumen pobre del tema y combinado con la falta de consenso alrededor de este tema, ha llevado a sugerir que Spinosaurus poseía estas espinas neurales únicamente para atraer parejas o espantar depredadores potenciales, como sabemos que había en las Kemkem. Hubiese estado bien una explicación de Roberto al respecto, pero en vez de eso se conformó con tachar la idea de una joroba de vetusta y absurda, en vez de dar una resumida explicación de por qué una joroba no es posible. Una oportunidad muy desaprovechada, sinceramente. En 2014, con el descubrimiento de otro ejemplar de Spinosaurus por parte de Ibrahim y su equipo, estos se toparon con que el individuo que desenterraron presentaba piernas cortas, más cortas que la de cualquier otro terópodo de talla similar. Las proporciones de las propias piernas son bizarras, un fémur corto y una tibia relativamente más alargada. Este tipo de anatomías están presentes en animales pequeños que suelen ser rápidos, pero sabemos que en Spinosaurus esto seguramente no era el caso, dado la talla del animal, la anatomía de sus miembros traseros y su relativo tamaño con el cuerpo del animal. La cresta ilíaca se ve reducida y su área representa la mitad de lo que se esperaría en otros terópodos. Esto ha llevado a algunos a cuestionarse si el ilum y las piernas como conjunto podrían soportar por sí solos el peso tan alto de Spinosaurus. Esto porque un ilum reducido implicaría menos musculatura en las piernas. Junto a esto tenemos la cresta supraacetabular, que es la encargada de regular el estrés que soportan las piernas. Esta es reducida y baja, lo cual podría limitar la cantidad de presión que las piernas podrían aceptar. El fémur que recuperaron Ibrahim y su equipo mide 62,5 centímetros, una longitud reducida para un terópodo tan grande. Este presenta un gran anclaje para los músculos caudofemoralis brevis y longus, lo cual le concedería un movimiento rítmico con la cola dado a su alta capacidad para flexionar con fuerza hacia atrás sus piernas. Vale, pero ¿esto qué tiene de relevante? Bueno, pues resulta que los dinosaurios tienen este grupo de músculos muy desarrollados y les ayuda a moverse, ya que estos músculos tiran hacia atrás el fémur para poder articular mucho mejor el movimiento a la hora de andar. Esta acción hace que la cola se mueva de lado a lado cuando el dinosaurio articula las piernas para desplazarse. Dejando en el aire este punto por un momento, sigamos hablando del fémur. Resulta que el fémur de Spinosaurus presenta una reducción de la articulación de la rodilla, lo que principalmente ayuda a una postura vertical, haciéndolo más difícil para que este animal pueda desplazarse por tierra. Esto se refuerza con que la cresta tibial está moderadamente expandida. La tibia es la encargada de mover los tendones del tríceps femoris. Estos son responsables de la extensión de la rodilla y de acompañar al movimiento de estos músculos. Es decir, tenemos unas piernas reducidas ligeramente para un animal tan grande que poseen un ilium y un fémur aún más reducidos. Todo esto plantea una gran pregunta. ¿Podría Spinosaurus mantener su peso con las piernas? El único que ha intentado contestar esta pregunta es Mark Wheaton, el cual hizo un blog explicativo sobre Spinosaurus y su reciente actualización de 2020. En el blog se habla de cómo Spinosaurus podría soportar su peso de 4 toneladas, mientras el fémur esté posicionado como una columna, es decir, perpendicularmente al suelo. De no ser así, este es incapaz de soportar su peso, dado a lo poco resistente que es a la hora de doblarse. Esto por sí solo representa un problema para que el animal se pueda mantener a dos patas, porque sí podrá soportar su peso con el fémur en una posición de columna, pero esa no es una postura neutral y natural para un terópodo. Esto se suma a la pobre articulación de la rodilla que impediría una gran extensión de la pierna y por ende una pierna totalmente recta. Aún así deberíamos ser cautelosos con los resultados de Wheaton por dos principales motivos. Primero, hablamos de cálculos básicos que ignoran muchas cosas sobre la anatomía de los terópodos. Esto puede resultar en cálculos poco precisos que deberían ser tomados con cautela. Y segundo, no ha publicado los cálculos para poder revisar su procedimiento. Ergo, no puedo saber a ciencia cierta si realmente los cálculos son esos, si no está trucado, si la fórmula empleada es incorrecta o cualquier otra cosa.
No me malinterpretéis, confío en que Wheaton sabe hacer su trabajo de la mejor manera que sabe, pero no puedo creer algo que se me dice sin poder revisar de dónde sale o cómo se desarrolla. Además, debemos tener en cuenta una cosa importantísima aquí, y es cómo los terópodos grandes y en general los animales de gran tamaño tienden a tener las piernas en una posición de columna, por así decirlo, para ayudar a mantener su peso corporal y que estos huesos no sufran, mientras que terópodos más pequeños y livianos suelen ponerse en posiciones más agachadas, esto normalmente para compensar su centro de masas. Así que esto repercute directamente en cómo Spinosaurus preferiría articular sus piernas y encajando con la anatomía de estos miembros traseros reducidos, siendo mucho más eficaces para sostener peso en posiciones más verticales, mientras que eran menos capaces de hacer lo mismo en una posición horizontal. Este tema del fémur tomará mucha más relevancia más adelante, en el apartado de equilibrio y postura. Siguiendo con las piernas, ahora queda la parte más curiosa, los pies. Los pies de Spinosaurus son apoteósicos. Cuando normalmente vemos en un terópodo grande, este tiene unas piernas grandes y fuertes, con unos pies igualmente amplios que le ayudan a soportar su peso y compensar su centro de masas. Spinosaurus, por el contrario, posee unos pies pequeñitos, algo muy curioso para un animal así de grande. Pero lo curioso no acaba ahí, sino que además Spinosaurus presentaría muy probablemente pies palmeados. Esto ha tenido diversas interpretaciones, como una ayuda para soportar su peso en terreno fangoso, para evitar que se hundiese en el barro o incluso para nadar con ellos. Roberto descartó una funcionadora en su primer vídeo, porque según el estudio de Henderson de 2018, este sería inestable a la hora de nadar. Esto es incorrecto, como ya he comentado antes, pero si queréis una explicación más desarrollada, aquí la tenéis. Henderson no solo no revisó las referencias disponibles para modelar el torso de su modelo, sino que también erró en la densidad del mismo. La densidad influye en qué tanto puede hundirse Spinosaurus y además, como es el torso, pues nos ayuda a determinar qué tan estable era. Con un torso denso y ancho, Spinosaurus no tendría problemas de estabilidad, haciendo totalmente posible un uso de las piernas para acompañar la cola en el movimiento. Esto tiene mucho sentido, ya que como sabemos, la cola de Spinosaurus no es muy eficiente si se compara a otros animales. Eso y la presencia de una capacidad de flexionar las piernas de buena manera ayuda a la idea de que Spinosaurus se desplazaría no solo con la cola, sino que también con las patas a la hora de acompañar el movimiento rítmico de los músculos caudofemoralis, y cuando lo necesitase podría ayudarse a moverse por el lecho del río. Un win-win, vaya. Además, Spinosaurus presenta unas uñas aplanadas, especialmente la de los pies, algo que no se ve muy comúnmente en animales terrestres, sino acuáticos. Y para terminar, ¿cómo influirían estos pies pequeños y palmeados en la locomoción terrestre de Spinosaurus? Bueno, unos pies pequeños no son muy buenos para soportar peso, especialmente en animales grandes, eso desde luego. Un cuerpo grande requiere una buena superficie de soporte para el mismo. Unos pies pequeños solo dificultan la distribución del peso y comprometen severamente la posición del centro de masas, así como la estabilidad del cuerpo. Junto a esto, tenemos que estos pies palmeados, además de pequeños, no serían muy musculosos que digamos, reafirmando cómo serían pobres para soportar eficazmente mucho peso. Eso y que las aves que actualmente poseen pies palmeados no tienen mucha musculatura, lo cual viene perfecto para ejemplificar este caso. La cola de Spinosaurus es una de las novedades más importantes que surgieron con el paper de 2020, presentando una cola aplanada lateralmente y preparada para ejercer movimientos laterales potentes, aunque no lo suficientemente eficaces para propulsar a Spinosaurus solo con ella. Esta es la conclusión a la que llegó Ibrahim después de testearlo con un modelo artificial y comparándolo con otros modelos usando terópodos no semiacuáticos y cocodrilos, así como tritones para comparar su eficacia de nado. Esta cola es estrambótica, ya que la gran parte de ella apenas tiene flexibilidad, en concreto la gran parte anterior de la cola, solo teniendo un 46% que es más ondulante y libre a la hora de realizar movimientos más extensos. Es decir, que tiene más movilidad en la parte posterior de la cola, mientras que la base está mucho más limitada en cuanto a movimiento. Sin embargo, la musculatura propuesta en el paper parece ser incorrecta según Roberto, porque es demasiado delgada. Roberto, en cambio, propone una cola mucho más musculada. La cola mamadísima es algo problemática, porque, según el vídeo de Roberto, en la gran mayoría de arcosaurios los procesos transversos de estas preceden a un alargamiento del anclaje del hilio isquiocaudalis, un alargamiento del doble de lo que ocupan los procesos transversos.
Pero esto no parece ser del todo cierto, ya que me he encontrado muchos papers donde se reconstruyen las colas de los dinosaurios, donde se aprecia que esta afirmación parece ser falsa, desde oviraptóridos a anquilosáuridos. Además, la cola hipermusculada ignora y contradice el experimento de Ibrahim, que testea qué tan potente y eficaz sería la cola, que muestra cómo esta no es tan eficaz como la de los cocodrilos, o al menos nos da una pequeña aproximación del potencial que tendría la cola de Spinosaurus. Esto encaja con que Spinosaurus no tenga la cola tan desarrollada como estos, y por ende no debería tener unos músculos tan desarrollados o grandes. Como dice Roberto, la cola servía para nadar, pero no era el motor fuera de borda que nos están diciendo. Lo cual pone en duda no solo que esto no suceda en todos los dinosaurios, sino que realmente pueda llegar a suceder en todos o la mayoría de arcosaurios. Esto podría depender más de la longitud de los propios procesos transversos para determinar hasta qué punto el Iliosco caudalis se extiende, así como de especializado sea el taxón que estamos observando. En el caso de Spinosaurus, sus procesos transversos son bastante más largos que los de un cocodrilo del mismo tamaño, y por ende es normal que estos músculos caudales se anclen cerca de donde estos acaban. Otra cosa sobre la cola robusta es la pérdida de aplanamiento lateral, lo cual podría ser crítico para que el animal pudiese desplazarse eficazmente por el agua, ya que esto parece ser algo normal en animales con métodos de nado similares a los de Spinosaurus. O al menos es lo que se defendía por parte de Roberto antes del descubrimiento de la cola, diciéndonos cómo la cola no estaba aplanada lateralmente y cómo eso descartaba una función nadadora, aunque si revisamos su reconstrucción anterior podemos apreciar cómo sí posee un aplanamiento lateral visible, mientras que la nueva cola no lo hace. El problema de esta pérdida de aplanamiento lateral es justo el uso de cocodrilos como referencia para la cola de Spinosaurus. Los cocodrilos son usualmente empleados como modelos para reconstruir las colas de los dinosaurios, pero eso no quiere decir que copiemos y peguemos los músculos que vemos en cocodrilos a dinosaurios, más que nada porque normalmente tienen una morfología vertebral diferente, siendo sus vértebras más pequeñas y anchas. Lo que nos dicen estos arcosaurios es que los músculos no necesariamente deben acabar donde lo hacen los procesos transversos. Esto da más margen para colas más grandes y robustas. En este caso, el caudofemoralis es uno de los músculos más importantes de la cola de los dinosaurios, pero ¿cómo podríamos averiguar su anchura? Persons et al. 2011 parece tener la solución, y es usando un círculo que pase justo por debajo de los procesos transversos y que acabe en el arco emal. Este método es bastante conservador y no se acerca siquiera a la anchura que Ibrahim reconstruyó en 2020. Viendo los resultados, decidí buscar más información al respecto. Luego me encontré un paper que hablaba de Kentrosaurus y sobre si realmente estos animales usarían sus colas como armas. En este paper aparece una imagen de lo más interesante, la cual nos muestra 3 reconstrucciones que el autor consideró antes de hacer los cálculos. En esta imagen podemos ver una reconstrucción clásica o conservadora, una reconstrucción con el mayor alligator que el autor pudo encontrar y la tercera que es un punto medio entre las dos. Este paper fue acompañado por una conferencia o charla que se ha ido en cierto momento donde el autor comenta cómo la tercera reconstrucción es la más cercana a la realidad, no la extrapolación con el alligator o la reconstrucción conservadora. So, I did several reconstructions of Kentrosaurus. I did the conservative one that I knew was probably too low, and I did one where I used the fattest alligator I could find, and I used an intermediate one between the two. This is too little. This is probably way too much. This is probably close to the truth. Así que decidimos basarnos en ese paper para reconstruir apropiadamente el caudofemoralis y la cola de Spinosaurus. Para aproximar la anchura del caudofemoralis, usamos a los propios procesos transversos como punto de partida, así que el caudofemoralis no se extendería más allá de estos, y solo el iliosco caudalis lo haría. El longissimus caudalis también se ancla más allá de los procesos transversos. Incluso en nuestra reconstrucción, el supraspinalis está más ancho que la reconstrucción de Roberto. Nuestro modelo de cola mantiene unos músculos más verticales y acordes con la morfología de las vértebras de Spinosaurus, además de no variar el aplanamiento lateral radicalmente, lo cual aumenta la masa de la cola y le daría más eficacia a cierto grado, aunque como veremos más adelante no haría milagros.
¿Quiere decir esto que Spinosaurus no podría tener una cola supermasiva? Hombre, no realmente, pero eso no quita que el modelo empleado por Ibrahim para el cálculo del centro de masas tenga una musculatura correcta, lo cual pone en duda si este aumento de masa es realmente algo necesario que debe ser corregido o una simple sugerencia por parte de Roberto que puede hacer que el animal obtenga aún más contrapeso del que ya tiene para hacerlo bípedo. Pero a todo esto, ¿realmente podríamos equilibrar a Spinosaurus moviendo su cola de arriba a abajo como propone Roberto? Por lo que he podido encontrar, no es el caso. Esto se debe a cómo son las vértebras de la cola. Las de la base son muy similares a las del torso, grandes y aneumáticas. Si eso no fuese poco, hay que recordar que los músculos de la cola mantendrían su perfil casi horizontal en una postura natural. Además, no es hasta la parte final de la cola donde ésta puede articular bien hacia arriba y hacia abajo, dada la separación de las percigapófisis. Junto a todo esto se suma la cercanía entre la vela y la cola, haciendo que una hipotética flexión hacia arriba sea limitada e improbable, ya que entonces estas estructuras chocarían entre sí. Eso es todo. Hay muy poco más que decir en cuanto al tema de anatomía y fisiología de este bicho. Para todos los interesados habrá una segunda parte del vídeo y creo que será la más interesante porque es la que más esfuerzo ha llevado, que es hacer un modelo 3D, ponerlo en diferentes posturas y realmente testear su centro de masas. Así que eso ya es bastante más definitivo que meras concepciones anatómicas del animal que pueden variar dentro de poco. Así que nada, aparte del modelo 3D podréis esperar un pequeño análisis en el tema de ecología y en la sinonimización de diferentes taxones con Spinosaurus. Así que si realmente os ha gustado el vídeo y os interesa el tema de si Spinosaurus puede ser un animal bípedo o no, yo recomendaría quedarse a esperar la segunda parte. No creo que tarde tanto en editarlo, porque esta es la más larga de las dos partes. Así que no sería un problema esperar un poquito más. También decir que he hecho un servidor de Discord, más que nada más enfocado al tema paleontología y con esta temática del canal, ¿no? Así que si queréis pasar y charlar un poquito, pues estaré ahí encantado. Ahora mismo no sé qué decir más que nada porque aún no me hago la idea de que esto se haya publicado por fin, después de una burrada de tiempo. Así que nada, espero leer vuestros comentarios, si os ha gustado, si no os ha gustado, si estáis de acuerdo, si creéis que me he equivocado en algún sitio, alguna puntualización y demás. El tema de referencias y blogs de consulta está como siempre abajo en la descripción. No será kilométrico porque he conseguido comprimirlo en un enlace, así que creo que será bastante mejor y menos opresivo, ¿no? Y creo que no me dejo nada, creo que eso es todo. Sí, pues voy a cortar aquí y ya está. Así que nada, nos vemos en la próxima.